Hola chicos, ¿cómo están? Ya casi vamos a empezar la clase de hoy. Solo voy a ir a traer el cargador de esto para que no se me descargue. Ya empezamos. Ok, estamos chicos. Bueno, hoy, eh, hoy vamos a ver un tema, chiquillos, que normalmente no vemos muy común a lo largo del curso. Vamos a hablar un poquito de fauna silvestre.
Entonces, la semana pasada y la antepasada estuvimos hablando un poquito de zootecnia, ¿verdad? Entonces hablamos de gatitos, de perritos, de cuánto duran embarazadas, hablamos de alimentos, hablamos de enfermedades comunes. Y bueno, ya eso quedó. Hoy vamos a hablar un poquillo de fauna silvestre. Vamos a abarcar temas, por ejemplo, como cuáles enfermedades son las más comunes en fauna silvestre. Vamos a hablar un poquito de tortugas, de cocodrilos, vamos a hablar un poquito de serpientes también. Vamos a hablar un poco de manipulación. No, o sea, sinceramente no vamos a ir a agarrar un cocodrilo normalmente, pero por ejemplo una serpiente que pueda llegar a la clínica no es tan común, pero algunas veces puede pasar. Tortugas sí, entonces saber cómo manejarlas, cómo agarrarlas. Iguanas sí, algunas veces llegan iguanas. Y cualquier tipo de lagartija, sinceramente. Mamíferos pequeños, gatillos, tigrillos, todo eso vamos a ir viendo cómo es que se maneja, y vamos a hablar un poquito también de la anestesia en estos pacientes, porque muchas veces se hace como con dardos o cerbatanas, porque en ellos acercarse a veces es imposible, ya sea por agresivos o simplemente porque ellos no se dejan manipular del todo. Entonces, esos son los temas que vamos a ir viendo durante la clase de hoy. Para esto voy a empezar a compartirles pantalla y vamos a ir juntos viendo un par de líneas. Esto la vamos a dejar de segundo, vamos a empezar con esto. Chiquillos, todo este material ya ustedes lo tienen en la plataforma ITEC, por si alguno quisiera descargarlo. Entonces ahí lo podemos ir viendo. Primero me voy a concentrar un poquito, chiquillos, en manejo, en manipulación, en cómo vamos a sujetar a estos animales. Y ya después, en la segunda parte de la clase, vamos a hablar un poquito de enfermedades comunes. ¿Ok? Vean esta imagen. Aquí aproveché de una vez para empezarlos. Yo creo que estos tres animales que están viendo en la pantalla son los más comunes, sinceramente, con lo que vamos a trabajar en veterinaria. Entonces, iguanas o cualquier reptil pequeño, hablémonos de cualquier tipo de lagartija para que nos entendamos. Dentro de ellas, la iguana va a ser como la más común. Serpientes, normalmente las personas no tienen de mascotas a serpientes venenosas, entonces probablemente van a ser pitones, boas, con lo que vamos a tener que lidiar. No es muy común, pero hay algunas veces que llegan a la clínica. Y mamíferos pequeños, ¿verdad? Llámese, no sé, zarigüeya, lo que la gente conoce como un zorro pelón, ¿verdad? Unas pocas veces he visto pisotes, mapaches, ese tipo de animales, y monitos. Entonces, básicamente mamíferos pequeños. Antes de empezar, chiquillos, dejemos claro a qué nos referimos con fauna silvestre. Entonces, básicamente son todos aquellos animalitos que normalmente viven en libertad y aún no han sido domesticados. Ese aún no ha sido domesticado puede ser por varias razones. Hay algunos animales, chicos, que digamos que su instinto es tan primitivo y su cerebrito es tan básico que realmente como domesticarlos es algo que nunca va a pasar. Por ejemplo, un cocodrilo. Entonces ellos son puro instinto, es un cerebro que cognitivamente hablando es muy sencillo, ¿verdad? O sea, un cocodrilo no va a sentir amor, no va a sentir ese apego emocional como si lo va a tener un perrito con nosotros. Entonces, el cocodrilo es un animalito que, digamos, como domesticarlo, nunca lo vamos a lograr. Una serpiente tampoco, nunca la vamos a lograr. Ellos se acostumbran un poco a los humanos, ¿verdad? Entonces llegan a entender que no somos una amenaza para ellos.
Entonces, si usted tiene un cocodrilo desde pequeño o una culebra desde pequeña, posiblemente ellos no lo perciban a usted como una amenaza, no van a querer atacarlo, pero en ningún momento ellos van a tener una relación de afecto con usted. Son animales de los que no sacamos casi que ningún beneficio, ¿verdad? Como por ejemplo una vaca en la cual yo la puedo ordeñar, puedo sacar carne, puedo hacer muchas cosas. Para ese tipo de animales no, entonces la domesticación no se ha dado por dos razones. Primero, porque normalmente ellos son muy difíciles de tratar, son animales que del todo no voy a poder tener una relación con ellos. Y segundo, que normalmente no presentan ningún beneficio para el ser humano. Dentro de la fauna silvestre más común que tenemos en Costa Rica, ahí podemos contar todos los tipos de monos que tenemos, mamíferos pequeños como los osos hormigueros, los pisotes, los mapachitos, mucha cantidad de aves que tenemos en Costa Rica, anfibios como las ranitas, las salamandras, mamíferos grandes como las dantas y por supuesto todos los reptiles. Para empezar a hablar un poquito de los reptiles, chiquillos, los reptiles normalmente los vamos a dividir en 4 órdenes. Esos 4 órdenes son los 4 que les puse aquí en la presentación. ¿Okay? El primer orden básicamente es el de las tortugas. En el mismo orden bueno, las tortugas se conocen como el orden Testudines. Tenemos un orden que en Costa Rica no es muy común, porque son básicamente estos animalitos que están acá. Ellos se llaman tuátaras. Es un tipo de reptil que solo existe en Nueva Zelanda, básicamente. Son reptiles que están dentro de su propia categoría, dentro de su propio orden. Se los muestro simplemente como para que sepan que existen, pero eso no vamos a tener aquí en Costa Rica. Tenemos el orden de las lagartijas y las serpientes, que es el escuamata. Y finalmente el de los cocodrilos. Durante la clase de hoy, chiquillos, cuando yo diga cocodrilo, me refiero a cocodrilo, lagarto, caimán, ¿sí? Todo tipo de animal que básicamente tenga forma de lagarto va en este orden. ¿Está bien? El orden se llama crocodila. Por eso es que normalmente uno dice, bueno, los cocodrilos, y ahí se refiere básicamente a todos. Porque estamos refiriéndonos más bien al orden y no como a las especies individuales. ¿De acuerdo? Entonces hoy en la clase, si el profe dice los cocodrilos, bueno, ahí metemos a los lagartos, a los caimanes y a todo lo que se parezca. Acá, chicos, en esta presentación, como a veces hay chiquillos que les gusta mucho la fauna silvestre, les metí un poquito más de información, entonces van a encontrar las diapositivas con un poco más de texto de lo que normalmente yo les pongo, y como para que no tengan que buscar información en internet y para que esto les quede ahí de apoyo. Me gustaría que recordemos algunas características súper clásicas y súper básicas de los reptiles en general. Voy a empezar hablando de los cocodrilos, chiquillos. Los cocodrilos en general, ellos se mueven muy bien en el agua. Son animales que les encanta estar dentro, ya sea del río, del mar, del estero, del manglar, ¿sí? Pero a ellos les encantan los cuerpos de agua porque normalmente son animales un poco torpes en tierra. La cola principalmente les ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a nadar. Ellos son animales muy, 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 muy rápidos en el agua, y ellos sí tienen una gran destreza. En la tierra sí tienden a ser un poquillo más torpes, sin embargo, no son lerdos tampoco. Los cocodrilos pueden llegar hasta galopar, entonces nunca se confíen como que, ¿verdad? Voy a ir a tocarlo porque no me alcanza, porque para nada. En realidad son animales que se pueden mover un poco rápido. Ellos no solo muerden con su hocico, sino que también con la cola, chiquillos, pueden golpear fuerte. Por lo tanto, es importante tener mucho cuidado con la cola también.
La piel de estos animales básicamente son escamas, escamas muy grandes, muy fuertes, muy gruesas. Chiquillos, y las escamas los protegen increíblemente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si uno necesita inyectar a un cocodrilo, usted le mete una aguja a través de las escamas, chiquillos, y muchas veces la aguja se dobla. No sé, por ejemplo, es más común tal vez pensarlo como en términos de ganado. No sé si alguna vez han agarrado una agujita e intentado punzar una vaca, chiquillos. Cuesta, dependiendo del calibre de la aguja, ni siquiera pasa. Resulta que en el caso de los cocodrilos, al intentar perforar una escama, es muchísimo más dura. Entonces, muchas veces, para poder medicar, tenemos que hacerlo en medio de las escamas o por la pancita, porque de verdad que las escamas a ellos los protegen increíblemente. Los dientes de ellos, chicos, son cónicos, son muy grandes. La gracia está en que ellos puedan atrapar la presa y al mover el hocico, al mover los dientes, ellos van a desgarrar muy fácilmente, ¿verdad? Ellos tienen una mordida muy fuerte, muy fuerte. La mordida de ellos es fuerte concéntricamente, o sea, una vez que el cocodrilo tiene el hocico abierto, ellos al cerrar son sumamente fuertes. Básicamente cuando ellos cierran es muy difícil abrirle la boca. Pero por el contrario, chiquillos, excéntricamente ellos casi no tienen mucho poder. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, como en esta imagen, si el hocico lo cerramos, ya sea con gasas, con cinta, o incluso yo le pongo mi peso sobre el hocico, a ellos les va a costar muchísimo abrir la boca, porque no tienen demasiada fuerza como para poder abrir. Sí para cerrar, pero no para abrir. Entonces ya ahorita vamos a hablar sobre eso de la sujeción. Finalmente, chiquillos, una característica importantísima de los reptiles es que son ectotermos. Eso quiere decir que ellos dependen mucho del ambiente para regular su temperatura. Los mamíferos somos un poquito diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente frío, nos ponemos a temblar para producir calor. O si estamos en un ambiente muy caluroso, empezamos a sudar para refrescarnos. Los reptiles en general no pueden hacer esto. Por lo tanto, ellos van a depender del sol principalmente para mantenerse calientes. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes pasan ahí por el Tárcoles, ustedes ven que los bichillos están tomando el sol en la arena. Ellos tienen que regular su temperatura de esa manera. Entonces, normalmente son animales, chicos, que ellos se asolean cuando quieren calentarse y cuando ya se quieren enfriar un poco, entonces, pues normalmente lo que hacen es meterse en el agua. En algunos países donde tenemos un invierno muy marcado, ellos cuando se pone muy frío entran en un estado de hibernación. Hay países, chiquillos, en donde el agua, donde los cocodrilos están, se congela. Entonces, cuando eso va a pasar, los cocodrilos, los lagartos o el animal que hay ahí, lo que hace es sacar el hocico sobre la superficie del agua y lo deja ahí. Entonces, el agua se congela, la superficie se congela, ellos quedan con la trompita afuera. Y el reptil es un animal demasiado carga, porque los reptiles chiquillos, ellos pueden bajar muchísimo su tasa metabólica. Es decir, ellos hibernan muy bien. Entonces, un cocodrilo, una tortuga, mientras tengan oxígeno, ellos pueden pasar mucho tiempo, básicamente sin moverse. Su cuerpo lo que necesita es demasiado poco para sobrevivir. Mientras el animal esté queditito, ellos pueden bajar su tasa metabólica mucho. Pasa el invierno y ya otra vez empiezan a comer, se mueven y todo lo demás. Entonces sí, los reptiles hibernan. Cuando vayamos viendo tortugas, les voy a enseñar también, pero las tortugas también hibernan. De hecho, si uno tiene una tortuga, dependiendo de la especie, hay algunas personas que las meten
debajo de la tierra. Hay algunas veces hasta que las meten en la refri. A veces no se despiertan, dependiendo de la temperatura de la refri, con eso hay que tener más cuidado. Pero sí, a estos tipos de animales se les da un periodo de hibernación y uno después los saca. Y ahorita vamos a hablar de eso, muy curioso. Si ustedes son como yo y, digamos, la fauna silvestre tal vez no les llama demasiado la atención y estamos un poquito perdidos, aquí les dejo una imagen un poco sencilla como para guiarse y para aprender a diferenciar de, por ejemplo, cocodrilos con caimanes. Entonces, por ejemplo, los cocodrilos, chicos, normalmente vamos a tener un hocico en forma de V, mientras que los caimanes van a tener un hocico que es muchísimo más redondeado, más como en forma de U. En tamaño, normalmente los cocodrilos tienden a ser un poco más largos y el caimán tiene que ser un poquito más pequeño. En cuanto al hábitat, normalmente el cocodrilo lo podemos encontrar en agua salada o en agua dulce. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en manglares, en esteros, o sea, donde hay mezclas de agua. Mientras que el caimán lo vemos casi que solamente en agua dulce. ¿Okay? Ellos no les va bien con la sal. En Costa Rica, ahorita que están saliendo mucho en las noticias, que es que tenemos sobrepoblación, que es que están saliendo en las playas, ese tipo de animales son cocodrilos, cocodrilos, ¿okay? Son animales que también pueden andar en el mar, por eso salen ahí en Jacó y por esos lados, en Guanacaste y así. Son animales grandecitos, ¿verdad? Vean que el hocico tiene una forma de V. Y sí, por esa razón es que normalmente van al mar. Ellos se alborotan un poco en la época de reproducción, que justamente va por ahí cuando nos pega el invierno en nuestro país. Por lo tanto, chiquillos, ahorita mucho también es que ellos andan buscando parejas, buscando hembras, entonces son cocodrilos que andan por todo lado y por eso salen en las noticias. Ellos durante esta época sí suelen ser un poquito, digamos que más agresivos, más protectores, entonces sí hay que tener cuidadillo, la verdad, en estas épocas para ir a la playa. Hablemos un poco de cómo manipulamos este tipo de animales. Chicos, esto de manipular cocodrilos, sacar muestras, tratarlos, normalmente es una tarea que se hace en conjunto. Un biólogo con un veterinario. Y por supuesto asistentes y demás. El biólogo va a ser el encargado casi siempre como de atrapar, de sujetar, de manipular, y el veterinario va a ser encargado casi que exclusivamente de la parte médica, ¿verdad? Ya sea obtener alguna muestra, prescribir algún medicamento, demás, pero normalmente va a ser una tarea que vamos a hacer en conjunto, porque normalmente los biólogos tienen un poco más de experiencia con esto de la fauna silvestre, su manejo, su comportamiento y demás. A grandes rasgos, para que se hagan una idea de cómo se atrapan estos animales, la anestesia no sirve muy bien en reptiles. Y aquí vamos a hacer una pausa. A ver. Vean, no no sé si alguna vez, chiquillos, bueno, obviamente los que trabajan en clínicas de fijo lo han visto, pero no sé si alguna vez ustedes han llevado a su mascota al veterinario y han notado que si tenemos que hacerle algún procedimiento quirúrgico, tenemos que dormirlos y el veterinario inyecta el anestésico en el músculo, ¿verdad? O a veces los vamos a sedar, uno inyecta en el músculo o subcutáneo y uno le dice al cliente, démosle unos minutos para que le haga efecto.
Esos minutos pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, dependiendo de dónde lo inyectaste, dependiendo del animal, dependiendo de la anestesia, ¿verdad? Pero no es inmediato. Después de unos 10, 15 minutos en promedio, normalmente el anestésico hace efecto y entonces usted ve que el animalito cae, o por lo menos que empieza a perder fuerza. Pero ¿qué pasa, chiquillos, cuando se inyecta un anestésico intravenoso? ¿Verdad que el efecto normalmente es casi que de una vez, es inmediato? Bueno, eso es, chiquillos, porque normalmente cuando los medicamentos se ponen intravenosos, la absorción es muy rápida. El metabolismo es muy rápido, digamos que el medicamento actúa de una vez, por así decirlo. Cuando nosotros inyectamos en el músculo, tenemos una absorción media. Eso quiere decir que va a durar unos minutos en absorberse y en empezar a hacer su efecto. Y finalmente, cuando yo inyecto subcutáneo, pues va a durar un poquito más. Cuando nosotros vamos a hacerlo con reptiles, ellos son muy particulares, chicos, porque al no ser mamíferos, a la temperatura ser diferente, el sistema circulatorio también es diferente. Usted inyecta un animal de estos, si lo inyectas en el músculo o debajo de la piel, en este caso debajo de las escamas, chiquillos, la absorción es un poco al azar. Por lo tanto, el anestésico puede ser que se absorba muy rápido o puede ser que se absorba en horas. Realmente es así. Va a depender, como les digo, del estado del reptil. Si está frío, si está caliente, si comió, si no comió, si es grande, si es pequeñito. Si ahorita está en un periodo de hibernación, si ahorita está en un periodo muy activo, si lo puse cerca de una vena, si no lo puse cerca de una vena. Por esa razón, chicos, por haber tanto al azar, normalmente no vamos a inyectar un anestésico en un cocodrilo así, como en la pata, ¿verdad? Para poderle llegar. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo le puedo inyectar el anestésico en la pata, pero no sé si le va a hacer efecto en 5 minutos o en 10 horas. Y sinceramente, chicos, también, qué tanto lo noquee, qué tanto lo tranquilice, también es un poquito al azar. Depende de la agresividad del animal y de todos estos factores que ya les dije. Y el cocodrilo no es como un perrito, que digamos, el perrillo usted le ve los ojitos chinos, usted le ve que ya está babeando, no, el cocodrilo simplemente sigue echado ahí en la orilla del río, esté bravo o esté dormido. Si uno se arriesga y usted inyecta el anestésico y el cocodrilo, qué sé yo, va a caer en 5 minutos, el cocodrilo se puede ir caminando para el río, se mete debajo del agua y cómo diablos lo saca usted, aunque se duerma. ¿Ven? Entonces, en general con fauna silvestre, chiquillos, es un poco complicada la anestesia, pero con reptiles todavía más. Por esa razón, en cocodrilos, si no vamos a hacer nada muy doloroso, normalmente no los vamos a dormir o a anestesiar, sino que lo que vamos a hacer es simplemente una sujeción. O sea, vamos a ver cómo diablo lo amarramos para poder manipularlo. Si de verdad tuviéramos que hacer algo muy doloroso, una cirugía, quitar un tumor, quitar un miembro, no lo sé. En ese caso, pues sí hay que hacer anestesia, obviamente, chiquillos, pero tiene que ser una anestesia intravenosa. Por lo tanto, tenemos que colocar un catéter en alguna vena de un cocodrilo, normalmente, ahorita les voy a enseñar de dónde se hace, pero normalmente se hace del plexo axilar, o sea, se hace como entre la patita y el cuello. Ahí uno busca e intenta pegar una vena, o si no, ellos tienen una vena que es un poco fácil de encontrar en la cola. Obviamente, para hacer eso, primero hay que sujetar al cocodrilo, que es lo que les voy a enseñar. Entonces, en esta imagen, voy para ponerla.
En esta imagen que está acá, chicos, yo no lo intentaría, pero digamos, la gente que es muy cara y lo hace de la siguiente manera. Primero, chiquillos, el paso número 1 normalmente es quitarle la visión al reptil. En ese caso se utiliza un paño, una camisa, una sábana negra, y normalmente se les va a intentar tirar cerca de los ojos. Eso va a ayudar muchísimo, muchísimo a poderlo manejar. Normalmente se van a intentar dos cosas. Lo primero es poner un lazo en el hocico. Un lazo, chiquillos, hay lazos, digamos, básicamente es un palo largo que tiene una cuerda y cuando yo la acerco al hocico, la puedo cerrar rápidamente y la idea es cerrarle el hocico al lagarto. Existen esos mismos lazos para perros, ¿verdad? En los cocodrilos es una cuerda, es un tipo de cuerda que es muy resistente, es muy fuerte. Eso es el plan A, ponerle un lazo en el hocico. Si yo fallo o no puedo ponerle el lazo porque el cocodrilo se mueve mucho, porque me abre demasiado el hocico, porque lo intenté 5 veces y ya se me soltó el lazo. Y la segunda opción, chiquillos, es llegar por atrás del animal y con las manos y con el peso de uno cerrar el hocico hacia abajo. Recuerden lo que yo les comenté hace un toquecito, que yo les dije, los cocodrilos tienen mucha fuerza para cerrar el hocico, o sea, para masticar, pero no tienen mucha fuerza para abrir el hocico. Eso quiere decir que esa muchacha, aunque no sea la más musculosa del mundo, si ella le hiciera presión hacia abajo en el hocico al cocodrilo, ella debería poderlo mantener cerrado, solo con el peso de ella. Porque el animal, al intentar abrir la mandíbula, no va a poder. No va a poder. Una vez que le hayamos cerrado el hocico, ya sea haciéndolo a la fuerza o con un lazo, le vamos a poner cinta, casi siempre lo que se usa es duct tape, o unas gasas plásticas. En este caso el animal tiene dos. Tiene gasas plásticas, ahí las pueden ver, pero también les pusieron una especie de cinta. Ese animal no está anestesiado, no está dormido, simplemente le hicieron una sujeción. ¿De acuerdo? Eso nos va a permitir, por ejemplo, revisar el animalito, tomar muestras y demás. ¿Okay? Normalmente, chiquillos, en la vida real, con cocodrilos casi nunca los vamos a curar o alguna cosa así. Si se van a tomar muestras de sangre, normalmente es por algún tipo de estudio que se les estén haciendo. Y si los vamos a sujetar, es para cambiarlos de hábitat. Por ejemplo, si me encuentro un cocodrilo cerca de la casa de una persona, pues hay que sujetarlo, hay que hacer esta maniobra para trasladarlo a, no sé, a un río, a donde sea que lo vayan a dejar. ¿Okay? Pero como decir que nos vamos a llevar ese cocodrilo a un hospital para operarlo, no, la verdad es que eso no es así. Vamos a ver. Okay. Hablemos un poquito de las serpientes ahora. Vean, idealmente, chiquillos, idealmente, uno se debería saber por lo menos las especies venenosas más comunes de Costa Rica. Yo no me sé todas, yo me sé algunas, tal vez las más comunes. Por lo menos sepan cómo diablos se ve una terciopelo, como consejo. Una terciopelo, una mano de piedra, una coral, la cascabel que tenemos acá. Esas son importantes, chiquillos, que ustedes medio las puedan reconocer, porque son las que más provocan accidentes en las familias costarricenses y en las mascotas de los ticos, ¿verdad? No ocupo que se sepan qué diablos es una mamba negra, porque eso aquí ni hay, pero sí sepan la más común. Como les digo, por lo menos sepan cómo se ve una terciopelo. Si yo estoy en una emergencia, me encontré una culebra en la casa,
no hay nadie a quien llamar y tengo que tomar una decisión, este cuadrito tal vez los pueda ayudar un poco. Normalmente la culebra venenosa tiende a tener una cabeza triangular, mientras que las no venenosas van a tener una cabeza un poco más redonda. ¿Por qué la cabeza es triangular? Bueno, porque la venenosa en la cabecita tiene las glándulas en donde se encuentra el veneno. Y eso hace que la cabeza sea un poco más triangular. Entonces, cuando ustedes vean cabecitas como una flecha, es como una señal de alerta roja. Bien, vamos a tener un poco más de cuidado. Otro detalle, chiquillos, es la pupila, el ojito. Si la pupila es vertical, como la de un gato, una rayita, casi siempre son venenosas. Cuando la pupila es redonda, la de un perro, normalmente no son venenosas. Ahora, esto no aplica para todas las culebras. Es una guía muy rápida como para que nos podamos guiar. En el caso de las venenosas, la colita termina en una punta, como en un ganchito, muy rápido. O sea, va colita gorda y termina en un cachito. Mientras que en el caso de las no venenosas, la cola se va haciendo como una lombriz. Se va haciendo cada vez más pequeñita y no termina en ganchito. ¿De acuerdo? Con esas tres características uno puede tener una idea de si un animal puede ser venenoso o no. Acá les puse otra imagen donde se ve un poco más claro lo de la cabeza triangular, ¿verdad? Entonces, cabeza triangular, vamos a pensar en culebras venenosas, porque sabemos que ahí van a estar no solo los colmillos, sino que vamos a ver glándulas para el veneno. En el caso de la no venenosa vamos a tener una cabecita que es un poquito más redondeada. Hay otras características que les van a salir en internet, por ejemplo, que la forma de las escamas y demás. Sí, está bien, está perfecto. Yo creo que estas tres características son como las más fáciles de ver. De nuevo, chiquillos, yo no me confiaría, lo haría simplemente como en una situación de emergencia, ¿verdad? Que tengo una culebra ahí en el cuarto, no puedo salir de la casa y tengo que tomar una decisión a ver si me la enfrento o no me la enfrento. Si algún día tienen que agarrar una culebra, chiquillos, lo más importante es poder manipular su cabeza. Esta es la forma correcta en la que yo tengo que sujetar una culebra. Debo sujetarla de los lados de la cabecita para evitar que me muerda. Eso es lo más importante. Para llegar a ese paso, normalmente podemos usar un gancho, una rama, una varilla, una horqueta para aplastar la cabeza contra el suelo, esta imagen, y así poder manipular. Chiquillos, yo les recomendaría únicamente agarrar las culebras si de verdad ustedes están 100% seguros de que no es venenosa. ¿Está bien? Digamos, si yo agarro, por ejemplo, una pitón, una becker, una boa, y bueno, sí, me puede morder y me puede doler un poquito, pero sinceramente no me voy a morir. En el peor de los casos se me puede infectar un poquito la herida y tenga que usar antibióticos y demás, pero chiquillo, la verdad es que hasta ahí va a llegar el accidente. Pero si yo agarro una terciopelo y me muerde, ahí sí puedo tener problemas. Pregunta, chiquillos, ¿las culebras muerden o pican? ¿Quién dice? ¿Las culebras muerden o pican? ¿Qué opinan? A ver, a ver. Ya, ¿y será que muerden por los colmillos o cómo será? Eso, perfecto. Pero las culebras muerden, chicos, todas. No digan que las culebras pican. Pican solo lo que tiene pico o aguijón, como una avispa. ¿Está bien? Pero entonces las culebras muerden.
Ahora, ¿qué hacemos si muerden? Vean, esto es lo típico que ustedes van a ver en veterinaria cuando a un perro, a un gato, los muerde una culebra. Una culebra venenosa, ¿verdad? Porque si los muerde una pitoncilla, ustedes nunca se van a dar cuenta. Pero cuando una culebra venenosa los muerda, esto es lo clásico que ustedes van a ver. Entonces, en Costa Rica, chiquillos, tenemos básicamente 3 culebras que no nos gustan. No nos gusta la terciopelo, no nos gusta la coral y no nos gusta una cascabel que nosotros tenemos. Esas culebras, las 3, son las 3 que provocan más accidentes aquí en Costa Rica. Las 3 producen sintomatología muy parecida. Entonces, lo más clásico, chiquillos, que vamos a ver es que el animal se va a hinchar, justamente como él. Y es muy curioso, chiquillos, porque aunque los muerden la patita, el cuello principalmente se les va a hinchar sumamente rápido. Estamos hablando de que unas 2 horitas después de haberlos mordido, ya tenemos un cuello bien hinchado. En este caso, la carita se hinchó porque lo mordieron ahí como cerca de la naricita, ¿verdad? Entonces tenemos la nariz sumamente hinchada. Igual, si lo va a hinchar, si lo va a morder en la patita, también se le va a hinchar la patita. Pero la hinchazón, la inflamación, chiquillos, son características muy típicas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque a veces llega la persona muy asustada a la veterinaria y dice, es que creo que me lo picó algo, pero no sé qué. O sea, puede ser un alacrán, una araña, una culebra, una avispa, una hormiga, y toca adivinar qué fue. Y el tratamiento va a ser muy diferente, ¿verdad? Dependiendo de qué lo picó o qué lo mordió. Entonces, chicos, cuando son culebras, normalmente sí vamos a ver mucha inflamación, mucha hinchazón en la zona. Segundo, normalmente en el sitio donde lo mordieron, vamos a tener un sangradito. No se imaginen que sangra a chorros, pero normalmente sí va a salir como una huilla, por lo menos. A veces salen gotitas de sangre, pero si no, por lo menos que salga una huilla. Tercero, normalmente al rasurar ustedes van a poder ver la forma de 2 colmillos. Hay veces que sí, que solo los muerden con uno, pero normalmente ustedes van a poder ver 2 colmillitos. ¿Ok? El pronóstico, chiquillos, va a depender un poco de el tamaño del animal, es decir, entre más pequeño sea el perrito, entre más pequeño sea el gatito, es más probable que muera. Entre más grande sea el animal, es más probable que salga adelante. Ahora bien, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento, chiquillos, es básicamente suero antiofídico. Entonces, el suero antiofídico es un suerito, es el antídoto, ¿verdad? En Costa Rica lo hace el Instituto Clodomiro Picado, pero también se pueden comprar de otros países y tenemos suerito por acá. Existen muchas marcas. Yo he utilizado uno muy bueno de Brasil que se llama Soro Master, ese me gusta mucho. Y también he utilizado el que hace la UCR ahí con cloromiro picado y también me ha ido muy bien. ¿Cómo se usan esos sueros? Bueno, cuando el animalito llega mordido por una culebra, usted agarra el suero, eso normalmente viene en unos frascos de vidrio, y se lo aplica al animal. Dependiendo de la marca comercial, a veces hay que aplicarlo solo una vez, a veces son varios tarritos y demás. El mismo producto te va a decir cómo utilizarlo, ¿verdad? O sea, cuántos, si hay que repetir la dosis, qué cantidades, si es en el músculo, si es intravenoso, eso te lo va a decir el fabricante. Pero vieran que funciona muy bien. Entre más rápido usted ponga el antídoto, el suero, la gran mayoría de animales va a salir adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, al perrito lo mordió una culebra el sábado en la noche, el domingo no lo llevaron al veterinario
y lo llevan hasta el lunes en la mañana. Bueno, ese animal a veces sí llega a morirse. Porque, chiquillos, ya el suerito, tantos días después, él no puede hacer magia. Pues normalmente el suero lo queremos poner en las primeras 6 horas después de haber sido mordido. Ya después de eso, el efecto no es tan bueno. Profe, ¿por qué entonces los perritos se mueren? ¿Por qué no siempre se los pone? Bueno, primero, chiquillos, porque es un suero que es relativamente caro. No en todas las veterinarias va a estar disponible. Segundo, aunque esté disponible, muchas veces el propietario no lo va a querer comprar. Así en promedio, chiquillos, solo la botellita del suero puede andar entre los 50,000 a los 100,000 colones, dependiendo de la marca comercial, cuánto porcentaje de ganancia le mete la veterinaria, pero en promedio entre los 50,000 y los 100,000 colones va a andar la botellita de suero. A eso yo le tengo que sumar una consulta, el catéter, los fluidos, si me lo dejo internado y demás. Entonces es una cuenta que rápidamente se hace grande, ¿verdad? Entonces, a veces las personas no tienen el dinero para aplicar el antídoto. Si no tengo el dinero para aplicar el antídoto, chiquillos, hay otras cosas que se les pueden poner que no funcionan tan bien, pero a veces se hacen. Normalmente uno lo primero que quiere es un antiinflamatorio. El antiinflamatorio de elección en estos casos es la dexametasona, porque desinflama muy bien y quita un poquito el dolor. Adicionalmente, normalmente le vamos a poner un antibiótico. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de animales, principalmente las culebras, en los colmillos tienen algunas bacterias. Entonces la herida se puede infectar. Por lo tanto, vamos a utilizar un antibiótico también y analgésicos, o sea, algo para el dolorcito del animal. No sé, un poquito de tramal o algo así, para que el animal no le duela tanto. Después de ahí, rezarle a Diosito para que el animalito salga adelante. Normalmente son animales que se van a sentir muy mal, no van a querer comer, no van a querer tomar agua, les va a dar fiebre y demás. Entonces son animales que lo ideal es mantenerlos internados, ponerle suerito para que no se vayan a deshidratar e ir vigilando a ver cómo les va. Si empiezan con vómitos, con diarrea y empezar a decidir. Normalmente el animal que sobrevive las primeras 24 horas le termina yendo bien, ¿verdad? Hay de todo, obviamente, pero las primeras 24 horas normalmente son como las más críticas. Remedios así como, profe, y si le chupo el veneno yo para reabsorberlo apenas lo muerde, no, vieran que no sirve mucho. Profe, yo he escuchado que le inyectan Canfin, no, ni el Canfin, ni el aceite, ni la leche, ni nada de eso funciona para esas mordeduras, solamente el antídoto, el suerito antiofídico, y si no, bueno, pues ponerle algún antiinflamatorio y rezar. Profe, si le pongo el suero, igual se puede morir. Sí, igual se puede morir. Sin embargo, el suero es lo que le va a dar las mayores probabilidades de vida. Y eso hay que hablarlo muy bien con el dueño. Chiquillos, un accidente con una culebra es algo serio, ¿verdad? Y aunque tratemos y aunque le pongamos mucho suero y hagamos todo bien, igual el animalito se puede terminar muriendo. Yo he tenido animales de estos que les ponemos el suero, los dejamos internados, se ven bien 1, 2, 3, 4, 5 días y se terminan muriendo a la semana. ¿Por qué? Porque el veneno le hizo un daño interno a los órganos, por ejemplo, le dejó el riñoncito, le dejó el hígado, y entonces el animalito se termina muriendo a los días. Entonces, sí, son cosas jodidas. Profe, la dosis, ¿cómo la calculan ahí para aplicar ese antiofídico? Esa es una muy buena pregunta. Vean, normalmente yo lo que hago es seguir las instrucciones que vienen en la cajita, pero te voy a contar a grandes rasgos las dos marcas más populares. La primera marca que a mí me gusta mucho se llama Zoro Master. Lo puedes buscar en internet. Sale Zoro
SORO Master. Esa es una marca brasileña. Es muy buena. Y viene solo un frasquito. Y ellos dicen que el frasquito se le pone entero a cualquier perro. O sea, si es un chihuahua de 1 kilo, se le pone. Si es un perrón de 100 kilos, se le pone el mismo tarro. Es como una dosis universal. Pero vieran que también he utilizado, por ejemplo, el que hace la UCR, que ese me encanta, el del Rodomiro. Ese me encanta, es muy bueno. Ese es un poquito diferente. En el paquete de ellos vienen 4 tarritos. Entonces ellos dicen, bueno, si el caso es muy leve, le pones un tarrito. Si el caso es severo, le pones 2. Si el caso es muy grave, le pones los 4. Entonces, qué vacilón, porque ahí viene también como, no tanto por peso, sino la severidad del caso. O sea, si el animal se está ahogando, está teniendo un choque anafiláctico, tiene una hemorragia, bueno, hay que usar las 4 dosis. Si no, podemos usar solo una. Entonces, vieras que no va tanto por peso, sino como por severidad del caso, y normalmente el fabricante te va a decir cuánto hay que ponerle al animal. Entonces uno nada más lee y se lo pone. Esos productos normalmente hay que tenerlos refrigerados, porque una vez alguien me preguntó, profe, ¿yo puedo comprar uno y tenerlo en la finca? Sí, sí puedes, pero téngalo como en una refri, para que no se le ponga mal. Eso tiene fecha de vencimiento, entonces también hay que ver como que no se vaya a vencer. Ellos sirven, digamos, usted si quiere lo puede poner intravenoso, si quiere lo puede poner en el músculo, si quiere lo puede poner debajo de la piel nada más. Los fabricantes dicen que sirve. Normalmente yo lo pongo intravenoso porque yo quiero que actúe lo más rápido posible. Pero a veces uno no puede poner un catéter, a veces está muy lejos, ¿verdad? Entonces usted simplemente lo pone ahí donde caiga básicamente y igual tiene un buen efecto protector. Profe, ¿y qué pasa? Esta pregunta siempre me la hacen. Profe, ¿y qué pasa si yo no sé si de verdad lo mordió una culebra? ¿Verdad? Tal vez usted llegó a la casa y se encuentra este perro así. Y entonces usted dice, ¿será una avispa o será una culebra? Y a veces no es tan obvio, porque por ejemplo, aquí donde yo vivo, chiquillos, es un apartamentito chiquitito. Entonces, aquí yo no creo que se meta una terciopelo. Sería muy raro, muy raro. Pero que se meta una araña, que se meta una avispa, que se meta un alacrán, esa sí me la creo más fácil. Entonces, si yo llego a mi casa y veo el perrito de la casa así, yo no voy a pensar en una terciopelo. ¿De acuerdo? Yo voy a pensar en otro bichito. Entonces, ¿le voy a poner el suero antiofídico? No, porque la verdad no creo que sea eso. Ahora, ¿qué pasa si usted vive en una finca? Entonces, si usted vive en una finca, esto puede ser lo que sea. En ese caso, yo siempre les recomiendo a mis clientes, pongámosle el suero antiofídico. Si no es una culebra, no pasa nada, perdemos la plata. Botamos el suero a la basura. No le va a hacer ni bueno ni malo. Si de casualidad era una culebra, perfecto, le va a ayudar. Si no era, ni... Pero chiquillos, si uno nada más lo trata como si fuera un piquete de avispa y era una mordedura de terciopelo, se nos puede morir el perrito. Entonces, ante la duda es mejor ponerlo. Hay alguna gente que me dice, Doc, y yo hablo así muy directo, chiquillos, entonces yo les digo, díganme bien cómo ven la situación, ¿verdad? Entonces a veces me dicen, Doc, vean, ando tallado de plata. Entonces, si le pongo el suero, no me queda más plata para internarlo, ni para pastillas, ni para nada. En ese caso, chiquillos, normalmente yo lo que intento es, les pongo el antiinflamatorio primero y alguito para el dolor y les doy un par de horas. Si el animal se sigue viendo hecho leña o empeora, suero de fijo. Si el animalito mejora con el antiinflamatorio,
¿verdad? Ya no se ve tan hinchado, tal vez ya empieza a caminar, toma agüita o algo así. Si hay una mejoría, entonces tal vez me la juego, ¿verdad? Intento no poner el suero para cuidar el bolsillo del cliente. Siempre y cuando, ¿verdad? Uno explique, ¿verdad? Los riesgos y todo eso, chiquillos. Pero sí, a veces se puede jugar con eso, como empezar primero con un antiinflamatorio, darle un par de horitas a ver qué, y ya luego decidir. Chicos, yo nunca tuve una tortuga cuando era pequeño, nunca. Y cuando me llevaron la primera tortuga para que la revisaran, no tenía la menor idea de ni siquiera cómo agarrarla. Para que no les pase lo que a mí me pasó, las tortugas, chiquillos, se agarran en medio de las patillas. Ellas tienen como unas uñas, unas garritas. Entonces las tortugas aruñan bastante. Entonces, chiquillos, las pueden agarrar del caparazón, justamente como en esta primera imagen. La pueden agarrar del caparazón, ponen los dedos en medio de las patitas y ahí no los va a poder lastimar. Las tortugas muerden, y muerden bastante duro, entonces cuidado cerca de la cabecita. Si tuviéramos que agarrar el cuello por alguna razón, chiquillos, normalmente lo que intentamos hacer es que la tortuga muerda algo, por ejemplo, comida, o la empezamos a molestar con un mecatito o algo así, y una vez que lo prensa, lo jalamos y ya ahora sí agarramos con los dedos como si fuera una culebra. Hablando un poco como de anestesia, ¿verdad? En el caso de las tortugas, chiquillos, juepucha, vean. La anestesia es bien complicada en estos animales. Es igual que en cocodrilo, chiquillos. Eh, Normalmente, si de verdad tenemos que hacer algo, vamos a usar anestesia inhalatoria. Entonces, vamos a usar una máscara, ¿vale? Le ponemos gas, normalmente se va a usar isoflurano, y que la tortuguita caiga dormida. Hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos. Si el proceso no es muy doloroso, lo ideal es hacerlo con la tortuga despierta. Una vez, chiquillos, llegó una tortuga ahí a la veterinaria porque el dueño le pasó con el carro por encima y le quebró el caparazoncito. Entonces la tortuguita estaba bien, pero ella le quebró el caparazón. Entonces, chiquillos, le hicimos uno ahí como con plástico. Entonces le pegamos partes de plástico, le lijamos el resto y así quedó. En ningún momento se anestesió. O sea, posiblemente la tortuga incómoda y era muy cansada porque se andaba moviendo por toda la mesa. Pero lo intentamos hacer despierto. En estos animales, chiquillos, la anestesia cuesta muchísimo controlarla, de verdad que sí. Y si uno se pasa un poquito, se terminan muriendo. Entonces, si se puede evitar, a veces es mejor. En Costa Rica, chiquillos, SENASA y esas organizaciones son muy estrictas con la tenencia de fauna silvestre. Curiosamente, chiquillos, son sumamente estrictos cuando son aves. Tengan mucho cuidado si ustedes tienen estos animalillos en cautiverio, porque si alguien les echa la ley, chiquillos, les van a poner una multa tan tonta. Y mucho cuidado con tratar a estos animales. Por ejemplo, si a mí me llevan un tucán a la veterinaria, no lo atiendo, porque uno se mete en un problemón. De hecho, chiquillos, los veterinarios se supone que cuando nos llevan un animal exótico, nosotros deberíamos llamar por lo menos a SENASA. Y ellos deciden a quién llamar, si es al MINAE o a quién. Dato curioso, el MINAE y el PANI son las únicas instituciones del país en que ellos viajan con con un magistrado. Eso quiere decir, chiquillos, que, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo aquí en la casa y yo le pego y el vecino llama al PANI, puede venir el PANI, me tumba la casa, me tumba la puerta
y ahí mismo en el carro anda un abogado con mucho poder. El abogado hace una orden de allanamiento, en ese segundo me abren la puerta, pum, 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 y me sacan a mí esposado y se llevan al chiquillo. El Pani tiene mucho poder. El Minae, exactamente igual. Entonces, si alguien dice, vean, es que Felipe tiene un tigrillo ahí metido en el cuarto, el Minae llega, me abre la puerta y se me mete y me dice, me lleva el tigrillo y me pega un multón o me lleva a la cárcel. Entonces, tener fauna silvestre en la casa, chiquillos, es jodido, 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 jodido. Y uno se puede meter en un problema. Entonces, son muy bonitos, pero consejo, no tengan esos bichos. Y las aves hacen mucho ruido. Entonces los vecinos se dan cuenta muy rápido y normalmente los cantan. Si ustedes tienen que agarrar este tipo de animales, chiquillos, esa es una buena forma de agarrarlos. Normalmente lo que queremos hacer es capturar las garras, ¿verdad? Con una mano capturo las garras, con mi cuerpo, digamos que me lo pego a mí mismo para que ellos no puedan abrir las alas, eso es importante, y le controlo la cabeza para que no me picotee. Entonces, básicamente, chiquillos, controlar la cabeza para que no me picotee, agarrarle las patitas y pegármelo a mi cuerpo. Yo normalmente les tiro un paño encima, vean, les voy a mandar una imagen. Ahí por WhatsApp les mandé una imagen. Yo lo envolví entonces en una sabanita, mejor. Así con las patillas no me puede joder, no puede abrir las alas y le controlo la cabecita. Porque chiquillos, ustedes no saben lo que duelen esos picos. Entonces, es una forma en la que lo pueden manipular. Si tuviéramos que hacerle anestesia a algún ave, eso se hace con anestesia inhalatoria casi siempre. Entonces, chiquillos, igual se les mete la cabecita en una mascarita, vean, ¿sí? Se les mete la cabecita en una máscara, por ahí va saliendo el gas y el pajarito se duerme. Entonces ya ahí usted le puede sacar sangre, le puede hacer exámenes, le hace las radiografías, la cirugía, lo que usted necesite. Ahí. Okay. Mamíferos, chiquillos. Los mamíferos son muy bonitos y esa es la bronca. Porque uno se confía y los intenta agarrar. Y el problema con los mamíferos es que ellos nos transmiten muchas enfermedades, chiquillos, porque se parecen a nosotros. Entonces, principalmente con esta especie tengo un problema muy grande, con los monos. Lindísimos, chiquillos, pero se parecen mucho a nosotros. Entonces, es muy fácil que nos contagien de bacterias, de virus. Vamos a ver, dice, profe, la presentación sigue con el Golden. ¿Cuál Golden, chiquillos? ¿Ustedes no están viendo las imágenes de la presentación? No, ya ratos no, profe. Yo pensé que era mi internet también. Vamos a probar eso. Okay. Mientras tanto, Raque, dígame, ¿usted tiene una pregunta? No. Vamos a ver. Ahí tampoco le sale. Ahora sí. Ahora sí. Está bien, perfecto, chiquillos. Okay, vean, voy a volverme un poquito para que vean imágenes. Esta fue la última que le salió, ¿verdad? Ajá, sí, esa fue la última. Ok, está bien. No nos perdimos de mucho, vean. Entonces, las tortugas, esto fue lo que les dije, que las agarrábamos como en medio del caparazón. Ven. Entonces, uno agarra la tortuguita en medio del caparazón, así no los va a aruñar nunca y no los va a picar. Si tuviéramos que agarrarle la cabecita, yo lo que intento es que me muerdan algo y jalo, casi siempre les meto como una cuerdita o algo así, entonces ellas muerden, les jalo la cabecita y ya se las agarro con el dedo.
igual que una culebra. De las aves, esto es lo que les digo, chiquillos, intentemos evitar esos pajarillos. Si algo así les llega a la clínica, cuidadillo, porque a veces uno se mete en problemas también solo por atenderlos. Si vamos a sujetar un ave, esta es la forma correcta, y como les enseñé también en la imagen que les mandé. Entonces, vea cómo el señor agarra las patitas y se la pega al cuerpo, chiquillos. Obviamente, esa lapa que yo agarré no tiene las mismas garras que un ave de estas, ¿verdad? Entonces, especialmente cuando son aves rapaces, chiquillos, es muy importante que les manejen las patitas, porque si ellos los aruñan, se jalan una torta a ustedes. Duele bastante que los pesquen. Vamos a ver. Aquí pueden ver la anestesia que les estaba contando. Entonces, normalmente, chiquillos, la cabecita del ave se les va a meter en ese tipo de máscaras. Y a ellos poquito a poco van cayendo, se duermen y entonces ahí ya le podemos hacer todo el procedimiento que tengamos que hacer. Monitos, vean, chiquillos, los monitos son muy bonitos, pero quiero que piensen en monos como básicamente humanos salvajes. Entonces, son animales, chiquillos, que tienen muchas enfermedades que nos pueden contagiar. Mi recomendación es nunca agarren un mono. Nunca. Si de verdad lo tienen que agarrar porque, no sé, porque sí, porque son las únicas personas que pueden ayudar, porque es una situación de vida o muerte. Guantes sería lo mínimo que tienen que ponerse. Y después laven sus manos como si no hubiera un mañana, chiquillos. Ahora, vean, la mayoría de estos animales, chiquillos, son o agresivos o nerviosos y cuesta bastante manipularlos. Entonces, casi siempre, lamentablemente, lo vamos a tener que hacer con anestesia, especialmente en el caso de mamíferos. Por ejemplo, yo intentar agarrar un puma, jamás, ¿verdad? Cualquier tigrillo chiquitillo, chiquillos, esos animales son terriblemente agresivos y lo dejan a uno todo cortado con las uñas. Entonces, ni siquiera un tigrito chiquitito, apenas más grande que un gato, eso se puede agarrar. Nada de eso. Los monos lo muerden a uno. Por lo tanto, chicos, casi siempre estos animales se van a hacer anestesiados. Para la anestesia, normalmente vamos a hacerla desde larga distancia. Entonces se utilizan dardos con anestesia. Los dardos son como este que tenemos ahí en la imagen, que es básicamente como una jeringa. Entonces, chiquillos, en ese dardo, primero uno pone un anestésico. Tiene que ser un anestésico que funcione muy rápido, porque si el anestésico se le pasa el efecto, o qué sé yo, o dura 15 minutos en hacer efecto, chiquillos, si yo le disparo eso a un venado, en 15 minutos ese venado ya corrió kilómetros y se alejó de mí, entonces no me sirve. Tiene que ser un anestésico que funcione muy rápido. Ya empieza a dificultarse la cosa. Segundo, tiene que ser un anestésico relativamente seguro, porque si no es seguro, chiquillo, lo puedo matar apenas le dispare. Tercero, obviamente para disparar esto, chiquillos, hay que ser muy hábil. Normalmente vamos a usar algún tipo de pistola, rifle, como el que tenemos en la imagen. Normalmente ellos funcionan con aire comprimido. Entonces, se les ponen unos cilindritos de gas y uno dispara. Dependiendo de qué tan largo esté el animal y qué tan grande sea, así se utiliza el arma. Por ejemplo, este es un rifle muy grande. Voy a ver, yo creo que tengo aquí otra imagencita.
Ese es un rifle muy grande, chiquillos. Normalmente ese tipo de rifle lo vamos a utilizar en, no sé, en pumas, en animales así. Hay unos rifles que son un poquitito más chiquititos. Vean esta imagen que les voy a mandar. Aquí está. Ese rifle, vean que es exactamente igual a ese que les estoy mandando, solo que es un poquito más corto. Hay como diferentes tamaños. ¿Por qué tiene que ser un poquito más corto? Bueno, porque si el animal está más cerca o si es más pequeño, chiquillo, yo no le puedo tirar un balazo muy grande porque le destruyo el músculo. También va a cambiar un poco el tamaño del dardo. Ya, todo eso va a ir dependiendo del tipo de animal con el que yo voy a trabajar. Hay algunas veces que lo que usamos es cerbatanas, en donde uno sopla, ¿verdad? Hace, y el dardo cae. Normalmente eso lo hacemos cuando ya tenemos el animalito capturado, por ejemplo, en una jaula, y yo estoy a 1 metro, 2 metros, ¿verdad? Entonces puedo calcular, entonces le disparo. Así se hace. Hablemos un poquito de esto que es muy importante. ¿Cómo colocamos vías en este tipo de animales? Cuando son animales muy pequeños, por ejemplo, un camaleón, una lagartija, animalitos de ese tipo, chiquillos, a veces es imposible encontrarles como una venita. Entonces, si cuesta mucho, chiquillos, uno lo que hace es que le pone la vía, pones el catéter en el hueso. Entonces, vean este camaleoncito, lo que se hace es agarrar un catéter y se le puso en la tibia, en este caso, en este hueso que está acá, en la piernita. Ahí igual los fluidos, los medicamentos, todo se absorbe en el hueso. No se pueden poner volúmenes muy grandes, pero sirve, es una buena opción. Entonces, así tenemos un acceso, ¿verdad? Para poder medicar. Si tuviéramos que sacar sangre, en el caso, por ejemplo, de una serpiente, normalmente vamos a hacerlo por la parte ventral, o sea, como por la pancita. Y vamos a intentar entrar en medio de las escamas. Vean cómo esa jeringa está justamente en medio de 2 escamas. Por ahí pasa una venita, que es la venita coccigia, y por ahí podríamos tomar muchas muestras de sangre. Algo muy curioso que pasa con las iguanas, en general con todos los reptiles, pero normalmente lo vamos a usar con las iguanas, chiquillos, es que si usted le presiona los ojos, no se mueven. Vean qué interesante. Si usted le presiona los ojos, no se mueven. Entonces, acá, vean que ella tiene los ojitos tapados, como con unas vendas. Ahí lo que se hizo fue ponerle una bolita de algodón en cada ojo y se amarraron para que las bolitas de algodón le ejerzan presión. Entonces, la iguana se paraliza y eso permite que uno lo pueda manejar, que le pueda tomar muestras y así. Obviamente ya, por ejemplo, si usted le causa mucho dolor a la iguana, ella se va a mover. Por más que usted le presione los ojos, ella se va a mover. Pero digamos, si son procedimientos leves, ¿verdad? Que no sean como la gran cosa, ella se va a quedar quieta. Por ejemplo, para una radiografía, usted simplemente le pone las bolitas de algodón para que sienta la presión y ya el animalito no se va a mover. Entonces, es algo que se puede hacer. En el caso de las aves, podemos utilizar las patas. Por ejemplo, acá pueden ver que ahí tenemos un catéter colocado en las patas. En las patas ellas tienen grandes venas que se pueden ver, igual que un perrito o un gatito, y ahí se les pueden poner. Si no, usted les abre las alas y ahí también vas a poder ver grandes venas. Entonces, también es una opción. Vamos a ver. Vamos a ver.
En el caso de los mamíferos, chiquillos, llámese pisote, mapache, monos y así, los vamos a hacer prácticamente como si fueran un perrito, un gatito. De hecho, les puse esa imagen porque me gustó mucho que vean cómo está conectado a la máquina, ¿verdad? Le están midiendo absolutamente todo, tiene vías, anestesia inhalatoria, le están midiendo frecuencia cardíaca, le están midiendo presión arterial. Vean qué bonito. No significa que por ser un animalito, digamos, salvaje, por así decirlo, ya no lo voy a cuidar, ¿verdad? O voy a hacer las cosas así como al azar. No, para nada. Con fauna grande a veces tenemos unos retos, chiquillos, porque, por ejemplo, ponerle suero a un elefante. Nosotros no tenemos elefantes, pero tenemos dantas. Es como manejar caballos o vacas. Son sustancias que hay que poner en grandes cantidades y a veces es complicado. Hay animales que, digamos, que aunque son muy bonitos, chiquillos, son muy difíciles de tratar. Por ejemplo, vean, les voy a enseñar este otro. Este caso que les estoy enseñando, chiquillos, fue un tigrillo que llevaron a la clínica. Esto fue un conjunto entre SENASA y MINAE y la Universidad Nacional que andaban tomando algunas muestras. Entonces necesitaban básicamente que los anestesiáramos. Entonces tomamos algunas muestritas rápidas. Estos animales eran increíblemente agresivos. O sea, uno se acercaba a la jaula, chiquillos, y se lo querían comer. Ahí les mandé las fotos por WhatsApp. Entonces, para anestesiar a los chiquillos se utilizó como una cerbatana y entonces se les disparó con dardos. El animalito se duerme, ¿verdad? Y entonces ya uno lo puede tratar. De otra forma es imposible, le arrancan el brazo a uno. Pero es muy bonito. Ok. ¿Dudas, chicos? Muy bien. Vean. Profe, Sí, claro. a la Dígame. hora de manipular esos animales, a la hora de manipularlos, me imagino que se trata de que haya el menos contacto posible porque hay que devolverlos, por ejemplo, al hábitat de ellos cuando son animales así salvajes. ¿Cómo hacen para, bueno, para que no haya tanto contacto como se hace con los perros o los gatos y así? Sí, esa es una muy buena pregunta, Isa. Vean, a veces no se puede, porque digamos, te voy a contar, por ejemplo, en el caso de ese tigrillo. Esos tigrillos al final estaban enfermos. Tenían, todos los muestreamos y tenían infecciones bacterianas. Entonces, esos tigrillos no los podíamos devolver porque iban a enfermar a los demás, ¿verdad? Aparte que posiblemente se iban a morir si los dejábamos sueltos. Si no los dejábamos en la clínica hasta que se curaran, iba a pasar lo que usted dice, que es básicamente que se acostumbran a que uno les dé comida, se acostumbran al contacto humano, entonces ya después no les da miedo, los cazadores los encuentran y los matan y bla, 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 bla. Entonces, en ellos se mandan para un refugio. Entonces uno básicamente los manda a un refugio, ahí los tratan y listo, son animales que no se pueden volver a tirar como a lo salvaje. Si es algo muy rápido, muy rápido, digamos que yo voy a arreglar ese mismo día, entonces se hacen dormidos, entonces usted les dispara, los duerme, hace lo que tiene que hacer y lo deja ahí mismo. Entonces cuando el animalito se despierta y él sigue en el mismo lugar, no recuerda qué pasó y listo. Dato curioso, recuerde que hay muchas anestesias que hace que usted pierda la memoria a corto plazo de esas horas. Entonces, si el animalito se le usan ciertos anestésicos, él se le va a olvidar lo que pasó un toque. Entonces el animalito, digamos, no va a recordar que usted le disparó, que usted le hizo algo, que
lo estaban persiguiendo, ¿no? Él se va a despertar nada más un poco perdido, pero sigue su vida normal. Pero sí, si usted ya tiene que toquetearlos mucho y hacerles mucho contacto, son animales que no se devuelven a su ambiente natural. Vean, chicos, agarren 5 minutos mientras busco la otra presentación que nos falta para ver enfermedades y ya volvemos. Son las 8:20. Veámonos a las 8:25, por favor. 5 minutitos.
Ok. Listo, chicos. Voy a poner la siguiente. A ver. Chicos, la siguiente presentación, me avisan porfa si no la pueden ver. Esto es importante que la vean. La siguiente presentación son básicamente algunas enfermedades comunes que pueden pasarnos la fauna silvestre y las razones por las que tenemos que tener un poco de cuidado, especialmente cuando vamos a manipular este tipo de animales. Hay demasiadas. Yo aquí en esta presentación les incluí las más importantes, pero entre esas más importantes, hoy voy a hablarles como de las más comunes, ¿ok? Pero aquí les va a quedar muchísima información. Y vean que me aseguré, chiquillos, de dejarles bastante texto para que sepan por qué ocurre, cómo se trata, cómo evitarlo y demás, ¿ok? Hay algunas que ustedes ya conocen, hay otras que no tanto. Entonces voy a ir así por encimita y vamos a ir hablando de las más comunes. ¿De acuerdo? Si algo no queda claro, me interrumpen y le damos. Entonces, lo primero, enfermedades zoonóticas quiere decir que se pasan del animal a los seres humanos. No todas las enfermedades son zoonóticas, de hecho son muy pocas las que son zoonóticas. Pero pues sí hay algunas. Acá, chicos, incluí tanto de fauna silvestre como de animales de compañía. Entonces, una que es muy común, chiquillos, es bordetela bronquicéptica. Entonces, ¿han escuchado la tos de las perreras? Ustedes saben que existe una vacuna que se le aplica a los perritos que es contra tos de las perreras, ¿verdad? Esa enfermedad, chiquillos, se le puede pegar a los seres humanos. Entonces, si usted tiene un perrito que tose y tose y tose en su casa, a usted se le puede pegar perfectamente esa tos. Y esto es particularmente importante si tal vez, por ejemplo, su abuelita está enfermita en la casa, ¿verdad? Si tienen alguien que tenga cáncer, si tienen niños pequeños, es importante que su perrito no ande tose y tose y tose porque eso se puede pasar. De ahí la importancia, por ejemplo, de vacunar. Y en caso de que mi animalito igual se nos enferme, a pesar de vacunar, tratar, ¿verdad? Entonces no dejar que el perrito tose y tose y tosa, sino empezar con antibióticos para resolverle la enfermedad. Bordetella es una bacteria, es muy común en lugares en donde vivan muchos perros juntos, por ejemplo en territorio de zaguates, en un refugio, en un criadero. Ahí es donde normalmente vamos a tener brotes de esta enfermedad y pues es más común que se pase. Si alguna vez los ha aruñado un gato, es muy probable que todavía tengan la cicatriz. ¿Por qué pasa eso? Resulta que en las uñas de los gatos, ellos tienen una bacteria que se llama Bartonella. Cuando usted lo araña al gatillo, uno se infecta con esa bacteria. Y entonces, chicos, a veces te queda una cicatriz fea, como si usted se hubiera quemado, o cuando usted se quema con la mufla de la moto, te queda una cicatriz así. Y a veces los linfonodos que están cerca se pueden poner reactivos. Entonces, si usted, por ejemplo, lo araña un gato en la mano o en el brazo, a veces le puede salir una pelotilla por ahí en la axila o en el codo. Ese es el linfonodo que se activa. Y definitivamente la zona del rasguño te queda ahí con una cicatriz fea. Que usted se pone crema y crema y crema y no se cura. Es por esa bacteria que ellos tienen en las uñitas. No todos los gatos la tienen, pero sí es muy común, especialmente en gatitos callejeros. Entonces, en la veterinaria, cuando vayamos a manejar gatitos callejeros o gatitos bravos, yo casi siempre, chiquillos, todos los gatos, mejor los atiendo sedados. Si tengo que hacer radiografías, si tengo que tomar muestras, ya me han aruñado suficientes.
Entonces ahora simplemente lo que hago es sedarlos y listo, ya los atiendo para que no me aruñen. Existen unos guantes que uno se puede poner y que son muy fuertes y uno puede agarrar el gatillo así, pero igual los gatos son carguísimas, se les zafan a uno y lo aruñan en otro lado. ¿Sabían ustedes que uno puede tener erliquia? Entonces sí, uno le puede dar erliquia, chiquillos. Vean esta imagen de acá, la espalda de esta persona. Eso se llaman petequias. Entonces recuerden que dentro de las muchas cosas que hace la erliquia es que te baja la cantidad de plaquetas que tenés en la sangre. Acuérdense que las plaquetas son las que se encargan de coagular la sangre. Entonces uno empieza a tener pequeños sangrados básicamente por todo su cuerpo. Y entonces en su piel usted va a empezar a ver como puntitos rojos, ¿verdad? Que son microsangrados, posiblemente por tener las plaquetas muy bajitas. Entonces, pieles así, con petequias, son muy sugestivas a plaquetas bajas y eso puede ser algunas veces por erliquia. En Costa Rica no es tan común que pase. En otros países sí, principalmente en Canadá y en Estados Unidos. Por allá también le dicen fiebre de las montañas rocosas, pero sí se da. Principalmente, chiquillos, si uno no tiene vaso, o sea, si usted por alguna razón le tuvieron que quitar el vaso, si tenías, dependiendo de algún tipo de leucemia, a veces le quitan el vaso a usted, si tenías tumores en el vaso, si tuviste un accidente de tránsito y tenía una pequeña hemorragia ahí, a veces a uno se lo quitan. Esta enfermedad puede ser todavía un poco más grave. Entonces, personitas que no tienen el vaso, tienen que tener mucho cuidado que no les vaya a dar erliquia. Ustedes han escuchado, chiquillos, que cuando las mujeres se embarazan, no tienen que estar cerca de los gatos. ¿Saben por qué es eso? Bueno, resulta, chiquillos, que los gatos, no todos, pero la mayoría, ellos pueden ser portadores de un parásito que se llama toxoplasma. ¿Okay? Casi todas las personas que hemos tenido gatos ya nos hemos contagiado de toxoplasma en algún momento de nuestras vidas y ya tenemos defensas contra ese tipo de parásito. Entonces, si usted creció con gatos, le aseguro que usted ya tiene defensas contra toxoplasma. Es muy, muy, muy común. Si usted nunca tuvo gatos, nunca en su vida tuvo gatos, y usted es una mujer y usted queda embarazada, ahí puede ser peligrosillo. ¿Qué es lo que hace este parásito? Resulta, chiquillos, que el parásito normalmente está en el gato, al gato no le causa casi que ningún problema. El gatillo defeca y en las heces está ese parásito. Si usted no tiene mucho cuidado y, por ejemplo, limpia la caja de arena del gato y usted se llena de caca, o el gatillo llega y se caga en la sala y usted recoge con la mano y se ensucia un poco, o usted saca la basura y se ensucia, o el gatillo va al jardín y usted no sabía y usted tiene unas plantas ahí y usted toca las plantas, de alguna forma usted se llena de caca de gato, así usted podría infectarse. Si usted está embarazada y usted no tiene defensas contra ese parásito, el bebé puede tener algunas malformaciones. ¿Ok? De nuevo, para que esto ocurra, usted no tiene que tener defensas contra ese parásito. Que eso casi siempre le pasa a las personas que nunca tuvieron contacto con gatos, quedan embarazadas y no sé, aparece un gatito, entonces se contagian y entonces el parásito les causa problemas. Ahora, ¿cómo hacemos para saber qué hacer o para estar seguros o demás? Resulta, chiquillos, que cuando una mujer queda embarazada y va al control prenatal,
el pediatra normalmente le va a decir, bueno, necesito que se haga algunos exámenes de sangre. Dentro de todos esos exámenes de sangre que le manda el pediatra, uno de ellos es para ver si usted tiene anticuerpos contra ese parásito o no. O sea, si usted tiene defensas contra ese parásito o no. Si usted tiene defensas, el pediatra no se preocupa. Usted puede vivir con 1000 gatos si usted quiere y no pasa nada. Y usted se puede comer la caca del gato y por lo menos de ese parásito usted no va a tener ningún problema. Porque su cuerpo ya sabe cómo defenderse y no va a dejar que al bebé le pase algo. Si usted no tiene defensas contra ese parásito, el pediatra le va a dar a usted dos opciones. Una opción, existe como algún tipo de vacuna, por así decirlo, que le va a dar las defensas necesarias. O le va a decir, no tenga ningún contacto con gatos. ¿En qué se va a basar el pediatra? Bueno, que el pediatra le va a decir, ¿usted vive con gatos? Sí, yo tengo 3 gatos. Ah, ok. Entonces pongámosle la vacuna. Y aparte, lávese muy bien las manos siempre antes de comer. Pero ¿qué pasa, chiquillos? Si la persona no tiene gatos, bueno, le va a decir, bueno, siga sin tener gatos, no le ponemos la vacuna y listo. ¿De acuerdo? Así es básicamente como se va a manejar. Y normalmente no hay ningún problema. Antes pasaba mucho, antes sí pasaba mucho. Entonces puede ser que ustedes conozcan a alguien, si ustedes tienen 30 años o más, ustedes pueden conocer a alguien que el chiquito tenga, bueno, que la persona haya nacido con problemas y le digan, es que la mamá le dio toxoplasma durante el embarazo. Eso antes pasaba mucho porque no se mandaban este tipo de exámenes. Ahora es muy raro que pase y no, ¿verdad? Si la persona no va a control prenatal, puede ser que pase, pero fuera de eso sería muy raro. Profe, Ajá. y era que con mi primer embarazo, yo nunca tuve gatos, nunca he tenido gatos porque no me gustan. Y ¿Mm? yo tenía nada más un perrito de esos peluditos, Fresh Food, algo así. Y yo cuando me hicieron esos exámenes me dijo el doctor que tenía antecedentes, no sé por cómo aparece en el examen ahí, antecedentes de toxoplasmosis. Me preguntaron si tenían gatos, yo le dije que no, que si en algún momento había tenido contacto con animales peludos, no sé por qué me especificaron así como muy peludos. Y entonces yo les dije que sí, que con conejos y perros nada más, pero que con gatos nunca. Y la cuestión fue que, bueno, se siguió normal el embarazo, todo salió de lo más bien, pero hasta ahí nomás. Como que no me afectó, pero sí me recomendaron no tener el perrito que porque era muy peludo, digamos, igual se peluqueaba, pero usted sabe que igual ellos se vuelven a llenar de pelo y todo, Sí. pero que tratara de no tener perros, perros peludos. Sí, bueno, eso es un buen aporte el de la compañera, chiquillos. Vean, ¿eso cómo se mide? Normalmente se hace un examencito en sangre, chiquillos, y se mide algo que se llama IgG. Eso es para saber qué tan altas están sus defensas. Si están muy, muy, muy altas, entonces de verdad el pediatra no se preocupa para nada. Eso le va a pasar a la mayoría de mujeres, porque como dice la compañera, bueno, ella no tuvo gatos, ¿verdad? Pero tuvo un perrillo, tuvo lo otro. Hay otros animales que también lo pueden pasar. Vean aquí que yo les puse, aunque está presente en una gran variedad de mamíferos, peces, reptiles y aves. Entonces, tal vez no tenés un gato, pero tocaste un pajarito por ahí, en la casa habían ratones, no sé, hay muchas maneras de contagiarse. Pero el punto es que si en algún momento de su vida usted se contagió, usted ya tiene defensas y su bebé va a estar sano. Entonces, contagiarse, digamos que en este caso es algo bueno. A los humanos no nos pasa la gran cosa. Eh, Diarrea un par de días y vámonos. El problema es mujer embarazada que de verdad nunca, 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 nunca ha tenido nada de contacto con toxoplasma
y se infecta estando embarazada. Ahí sí hay bronca. Y no hay mucho que hacer. La verdad es que la probabilidad de que el chiquito salga con algo es alta. Pero, chiquillos, eso cuesta un poco, la verdad. Hay que ser un poquillo salados. Hablemos de las aves. Hay una enfermedad que me llama mucho la atención, que casi no se habla, que es clamidia. ¿Han escuchado de clamidia? Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual. Las aves pueden transmitir clamidia. No todas las aves, pero hay algunas aves que sí. Entonces, chicos, si ustedes tienen aves ornamentales, o sea, si ustedes tienen un pajarito de color bonito en la casa, llámese una lapa, una lora, periquitos, todos estos animales, después de tocarlos, lávese muy, 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 muy bien la mano. Una vez un compañero me preguntó, profe, ¿y cómo es que se le pega a uno la clamidia de las aves, verdad? ¿Y hay que hacer algo con el pájaro, ¿qué? No, digamos, ahí lo que pasa, chiquillos, es que usted toca el pajarito, no se lava las manos y usted va al baño, ¿verdad? Entonces, en el caso de los hombres, principalmente es muy fácil. Van al baño, se tocan el pene y se infectan. Entonces, siempre después de tocar un ave, lávese las manos muy bien, porque dependiendo de la especie, les puede transmitir tuberculosis, clamidia, otro montón de cosas. ¿Okay? Los reptiles, chiquillos, básicamente hay dos cosas que no nos gustan. Los reptiles tienen salmonela y E. coli como bacterias normales en ellos. Entonces, cuando usted agarra, por ejemplo, una iguanita, una tortuguita, una culebra, son muy bonitas y todo eso, pero si usted las agarra y después no se lava las manos, se toca la cara, se come algo, te puedes infectar con salmonela y no se va a morir, pero vas a tener vómitos, vas a tener diarrea y la vas a pasar mal. Entonces, básicamente, chiquillos, con cualquier tipo de fauna silvestre, mi recomendación es, si la pueden tocar con guantes, mejor. Y si no, acuérdense de lavarse muy bien las manos apenas terminan. En el caso, chiquillos, de los conejos, que si hay mucha gente que le gusta tener conejitos en la casa, los conejos son muy dados a infecciones por hongos y por ácaros. Cuando ustedes vean un conejo con las orejas así o con los ojos así, eso casi siempre son ácaros, o sea, sarna. Entonces, normalmente se les pone una pequeña dosis de ivermectina o se les puede poner una pipeta para gatos y ya con eso se les quita. Y hongos. El problema con los hongos, chiquillos, es que también se nos pasa a nosotros. Entonces yo he tenido clientes que llegan con el conejito llenos de hongos y usted se les queda viendo los brazos y ellos también tienen los hongos ya por estar agarrando el conejito. En el caso de los hongos, la forma más fácil de tratarlos es con cremas. Entonces se compra cualquier cremita que tenga ahí un poquito de ketoconazol o miconazol o algo así y usted se pone de todos los días esa cremita y se le va a quitar, ¿verdad? O le pones al conejito todos los días. Pero sí son enfermedades, chiquillos, que son muy comunes en conejos, principalmente los ácaros, en las orejas, súper típicos. Acuérdense de esa imagen. Conejito con las orejas así, ácaros, de fijo, te pone una ivermectina y asunto arreglado. Entonces, chicos, eso era básicamente lo que quería que viéramos hoy. Recordarles nada más que la próxima semana tienen examen. Me voy a concentrar más que todo en zootecnia. Entonces, lo que les voy a preguntar es, por ejemplo, cuánto dura el embarazo de las perras, cuánto dura el celo, qué vacunas le pongo a un gatito,
no sé, ¿cómo sé cuando una perra entra en madurez sexual? Eso es lo que les voy a preguntar. ¿De acuerdo? ¿Qué es una citología? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Estamos, chicos. Gracias, profe. Gracias. Bueno, Bueno, chiquillos, profe. que les vaya bien. Gracias, Muchísimas profe. gracias. Pura vida. Igualmente, hasta luego.